¿Qué deudas no se pueden cancelar con la ley de la segunda oportunidad? Las principales modificaciones de la nueva ley concursal, aprobada el 26 de septiembre del 2022, se han implementado tanto en el ámbito de aplicación como en los requisitos para el acceso a la misma. Con la entrada en vigor de la nueva ley concursal, la cancelación alcanzará todas las deudas existentes hasta la fecha de declaración del concurso, a excepción de las siguientes: las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, así como las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, las deudas por responsabilidad civil derivada de delito, las deudas por alimentos, las deudas por salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo efectivamente realizado antes de la declaración de concurso, las deudas de derecho público, las deudas cuya gestión recaudatoria sea competencia de la AEAT, que solo podrán exponerse hasta un máximo de 10.000 euros, 5.000 íntegros y el resto un 50% del importe adeudado. Las deudas contraídas con la Seguridad Social, sujetas a las mismas condiciones que las deudas con la AEAT. Las deudas por multas impuestas en procedimientos por delito y sanciones administrativas muy graves. Las deudas por costas judiciales derivadas de la tramitación de la exoneración. Las deudas con garantía real como hipotecas dentro del límite del privilegio especial. Las deudas por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales, así como las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Este punto hace referencia a las obligaciones financieras que surgen en situaciones donde alguien resulta herido, fallece o sufre daños debido a la responsabilidad de otra persona fuera de un contrato formal. Estas deudas pueden originarse por eventos como accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o situaciones que causen daño a la salud o la vida de alguien. Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito. Se refiere a las obligaciones financieras que una persona puede tener como consecuencia de cometer un acto ilícito o delictivo. Cuando alguien comete un delito y causa daño a otra persona o a sus propiedades, la ley puede imponer una responsabilidad civil adicional, además de las consecuencias penales. Esta responsabilidad civil puede dar lugar a indemnizaciones o compensaciones financieras que el infractor debe pagar a la parte afectada como reparación por los daños causados. Las deudas por alimentos se refiere a las obligaciones financieras que una persona tiene hacia otra para proporcionarle el sustento necesario, especialmente en situaciones familiares. Esta obligación generalmente se establece en el contexto de relaciones familiares, como en casos de divorcio, separación o situaciones donde uno de los progenitores tiene la responsabilidad de proporcionar el apoyo económico para los hijos o el cónyuge que queda a su cargo. La ley puede imponer la obligación de pagar una pensión alimenticia como una forma de asegurar el bienestar y las necesidades básicas de los dependientes. Las deudas por alimentos son legales y están destinadas a garantizar el cuidado y el sustento adecuado de quienes dependen económicamente de la persona obligada a pagar dicha pensión. Las deudas por salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo efectivamente realizado antes de la declaración de concurso. Este punto se refiere a las obligaciones financieras relacionadas con los salarios que los empleados han ganado por el trabajo realizado durante los últimos 60 días antes de que una empresa declare concurso. Cuando una empresa enfrenta dificultades financieras y se declara en concurso, significa que está buscando una reestructuración o liquidación bajo supervisión judicial debido a sus problemas económicos. En este contexto, las leyes pueden establecer que los salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo tengan una prioridad especial en términos de pago durante el proceso de concurso. Esto se hace para proteger los derechos de los empleados, asegurando que reciban sus salarios pendientes antes que otros acreedores en el proceso de distribución de activos o liquidación de la empresa. La prioridad en el pago de estos salarios busca garantizar que los trabajadores reciban compensación por su labor justo antes de que la empresa experimentara
problemas financieros graves. Las deudas de derecho público. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres estar al día de las últimas novedades. Las deudas cuya gestión recaudatoria sea competencia de la AEAT, Agencia Tributaria, que solo podrán exponerse hasta un máximo de 10.000 euros, 5.000 euros íntegros y el resto un 50% del importe adeudado. Cabe destacar que estas cantidades solo serán objeto de exoneración en un primer procedimiento. Si se solicita una nueva exoneración transcurrido el plazo de 5 años, ya no serán exonerables ninguna cantidad de deuda de derecho público. Las deudas contraídas con la Seguridad Social sujetas a las mismas condiciones que las deudas con la AEAT. Las deudas por multas impuestas en procedimientos por delito y sanciones administrativas muy graves. Es importante tener en cuenta que esta restricción se aplica a multas derivadas de procesos por delitos y sanciones administrativas muy graves, lo cual implica que estas obligaciones legales deben ser tratadas de manera distinta en el marco del proceso concursal. Esta limitación busca mantener la responsabilidad financiera en situaciones en las que las deudas están relacionadas con conductas ilegales o sanciones severas impuestas por autoridades competentes. Las deudas por costas judiciales derivadas de la tramitación de la exoneración. El proceso legal de la ley de la segunda oportunidad en sí mismo puede generar costos asociados, conocidos como costas judiciales. Estas costas se refieren a los gastos y honorarios derivados de la intervención de abogados, peritos u otros profesionales en el ámbito judicial durante la tramitación del caso. En este contexto, la ley concursal establece que las deudas por estas costas judiciales no serán exonerables. Es decir, la persona que busca la exoneración no podrá liberarse de la responsabilidad de pagar los costos legales y honorarios asociados con el proceso concursal en sí mismo. Esta disposición tiene como objetivo asegurar que aquellos profesionales involucrados en la tramitación del caso reciban el pago por sus servicios, incluso si la persona obtiene la exoneración de otras deudas. Las deudas con garantía real como hipotecas, dentro del límite del privilegio especial. Este punto hace referencia a las deudas con garantía real, como las hipotecas, y establece una limitación específica conocida como límite del privilegio especial. Aquí tienes una explicación detallada. Cuando una deuda está respaldada por una garantía real, como una hipoteca, significa que el acreedor tiene un derecho sobre un bien específico del deudor, por ejemplo, una casa, en caso de incumplimiento del pago. La ley concursal reconoce diferentes tipos de privilegios o prioridades en el pago de deudas y uno de ellos es el privilegio especial, que se otorga a las deudas con garantía real. La exoneración de deudas bajo la ley concursal tiene ciertas limitaciones y este punto establece que las deudas con garantía real, como las hipotecas, no serán exoneradas si se quiere mantener el bien. Sin embargo, la limitación específica es importante. Estas deudas solo estarán fuera del alcance de la exoneración dentro de un límite establecido, conocido como límite del privilegio especial. Aunque la ley no especifica límites monetarios exactos para la exoneración de estas deudas, sí impone ciertos requisitos y criterios que deben cumplirse. A continuación, detallo algunos de los aspectos clave. 1. Liquidación de activos. La ley de segunda oportunidad implica la liquidación de los activos del deudor para satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas pendientes. En el caso de las deudas garantizadas, como las hipotecas, la venta del bien hipotecado se utilizará para cubrir parte de la deuda. 2. Insuficiencia de activos. La exoneración de deudas garantizadas se aplica cuando la liquidación de los activos no es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda garantizada. Es decir, si la venta del bien hipotecado no logra saldar completamente la deuda pendiente, la parte restante puede ser objeto de exoneración. En términos prácticos, esto significa que aunque la persona puede obtener la exoneración de algunas deudas,
Las deudas garantizadas con bienes específicos, como una hipoteca sobre una propiedad, solo estarán exentas de exoneración hasta cierto límite. Más allá de ese límite, la persona seguirá siendo responsable de pagar esas deudas con garantía real, incluso después de obtener la exoneración de otras obligaciones financieras. En resumen, el estudio de viabilidad no solo es una etapa inicial, sino una herramienta indispensable para asegurar que nuestros clientes ingresen en el proceso de la ley de segunda oportunidad con la confianza y la preparación necesarias para alcanzar el éxito. Si estás sobreendeudado y necesitas acogerte a la ley de la segunda oportunidad o al concurso de acreedores para empresas, no dudes en contactar con Atalanta y Abogadas para el estudio de viabilidad gratuito. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres estar al día de las últimas novedades. Si estás interesado en saber sobre la ampliación de la ley de segunda oportunidad, exoneración, deuda pública, clica en el siguiente vídeo.